Precandidata presidencial María del Rosario Guerra, usted como senadora del Partido Centro Democrático ha presentado un proyecto de ley, uno de estos proyectos que ha generado una profunda polémica en el país. Hace pocas horas el fiscal general aseguró que este tipo de iniciativas como la que usted presentó hacen parte de un proceso de relajamiento de la política criminal en Colombia. Inclusive dijo que estábamos asistiendo a una feria de rebaja de penas de todo estirpe y que si esto sigue así le vamos a prácticamente deber a los delincuentes. ¿Usted qué opinión tiene frente a estas declaraciones que específicamente son una crítica directa a uno de esos tres proyectos, el suyo, ese proyecto de ley? Bueno, déjeme primero ser explicativa de lo que contiene nuestro proyecto de ley para que los televidentes puedan entender de qué estamos hablando. A nosotros nos mueven tres argumentos para presentar este proyecto de ley. El primer argumento es que así como el gobierno nacional le concedió a las FARC total impunidad, no puede ser posible que a tantos colombianos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad o que no hayan cometido delitos de narcotráfico o feminicidio o que hayan sido violadores de niños, se vayan a continuar sin tener ningún tipo de beneficio. Entonces, un primer argumento es para que aquellas personas que hayan cometido y que estén hoy presos y hayan cumplido al menos el 50% de su condena, puedan tener una rebaja de pena. El segundo argumento para traer este proyecto tiene que ver la venida de su santidad Francisco a Colombia el próximo mes de septiembre. En el año 1968 con la Ley 40, en el año 1987 con la Ley 48, se sumó el Congreso de la República, el Estado colombiano a esa venida con proyectos que contribuían también a rebaja de pena, y creo que desde que vino su santidad Juan Pablo II vale la pena tener un gesto de humanidad con la venida del Santo Padre y en este caso con los presos colombianos. Tercer argumento, hoy hay un problema serio carcelario que estoy totalmente de acuerdo que no se soluciona simplemente con este proyecto de ley, pero que contribuye. El real problema carcelario se soluciona, por supuesto, con una política de mejor reclusión, de mejores condiciones, de hacer más cárceles y otros temas que se podemos discutir más adelante. Pero en ese sentido, cuando hablamos de que hay 118.000 colombianos en las cárceles hoy pagando penas y que hay un hacinamiento cercano al 51%, que ya hay, como en el caso de Sincelejo, personas que tienen que estar en las estaciones de policía para poder cumplir la pena, nos llama a la reflexión de que tenemos que ver ese tema, cómo contribuir también a solucionarlo. Y nuestro proyecto de ley, ¿qué plantea concretamente? Lo primero, que sea una rebaja de pena a condenados hasta del 20% de la pena por una sola vez, siempre y cuando hayan cumplido al menos el 50% de su pena. Esto es muy importante, que hayan cumplido el 50% de la pena. Y segundo, muy importante tener presente, no se beneficiarán ni los que han cometido delitos de lesa humanidad, ni los que han cometido delitos asociados con la corrupción, ni aquellos que han hecho feminicidio, que han violado niños, que han estado vinculados en actividades y delitos ligados con el narcotráfico. O sea que fundamentalmente estamos hablando del hurto, de inasistencia alimentaria, estamos hablando de ciertas penetraciones en domicilio, etcétera. Por supuesto, la sociedad puede preocuparse porque pueden salir un número de personas porque ya han cumplido ese 50%, pero lo cierto también es que le toca a la Policía Nacional ser mucho más acuiciosa en poder defender esa seguridad que hoy se está reclamando tanto urbana como rural. Entonces hay una diferencia sustancial entre nuestro proyecto de ley y el proyecto y los otros dos proyectos de ley presentados. Una de las posiciones más férreas en contra de los proyectos de ley que buscan rebajar las penas de miles de reos es la del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. El alto funcionario se declaró perplejo y dijo que estas iniciativas no tienen en cuenta el impacto en la política criminal del Estado. Incluso señaló que la justicia va a terminar en deuda con los delincuentes. Veamos este informe. Lo que ustedes ven en este video se le denomina fleteo.
y a los responsables de este crimen les podrían imputar cargos por hurto calificado y porte ilegal de armas. En este vemos otra modalidad de robo muy común en Colombia, le llaman cosquilleo y también podría ser objeto de detención bajo cargos de hurto simple. Los fines de semana en algunos puntos del país también es común ver estas imágenes. Son riñas y de ser judicializados estos sujetos podrían ser imputados por el delito de lesiones personales. Quienes hayan cometido estos u otro tipo de crímenes que hacen parte de la lista de delitos menores podrían ser beneficiados por alguno de los 3 proyectos de ley que ya estudia el Congreso, con los que se pretende sacar de la cárcel a cerca de 40.000 presos, con el argumento de responder a las graves condiciones humanitarias que afrontan las cárceles del país y la visita del Papa Francisco en septiembre próximo. Estos proyectos de jubileo o rebaja de penas han generado un fuerte debate en las altas esferas de la política colombiana, pero quizás una de las voces que más ha controvertido estas iniciativas es la del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Pues hacer una feria de rebajas de penas de toda estirpe, si ustedes suman todos los proyectos en este momento en curso, vamos a quedar debiéndole a los delincuentes, y lo que necesita la sociedad es que frente a las personas que son condenadas realmente se impongan penas condignas, que es la única manera como se puede disuadir a los delincuentes en Colombia. Su misiva el fiscal plantea un ejemplo, aquel que haya cometido el delito de cohecho propio y su pena sea de 80 meses de prisión. Recibiría una rebaja del 50% por allanamiento de cargos, es decir, 40 meses. Recibiría otra rebaja del 20% por jubileo. Quedaría en 32 meses. Según el Código Penal colombiano, un condenado puede acceder al beneficio de libertad condicional cuando haya pagado 3/5 partes de su condena. Quedaría en 19,2 meses. Además, por cada 3 días de estudio se rebajaría 2 de prisión, por lo que al final su pena inicial de 80 meses quedaría en 11,5 meses. De acuerdo con las proyecciones que hace el Observatorio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, de aprobarse la iniciativa, este año saldrían de prisión cerca de 10.000 sentenciados. 3.276 por narcotráfico, fabricación o porte de drogas, 4.334 por hurto, 142 por homicidio simple, 73 por fabricación y tráfico y porte de armas, 404 por porte de armas, 53 por delitos sexuales, 931 responsables de violencia intrafamiliar, 182 condenados por inasistencia alimentaria y 68 por lesiones personales, entre otros. De acuerdo con este estudio, a 2020 ya habrían salido de prisión más de 30.000 responsables de diversos delitos. Las rebajas pueden ser concedidas una vez el juez de ejecución de sentencias haga una revisión de las medidas punitivas. Doctor Francisco Bernate, ¿usted no cree que, de acuerdo con lo que planteaba el fiscal general, no se está reparando muy poco en las consecuencias que puede llegar a tener la aprobación de un proyecto de ley de estas dimensiones, por ejemplo, en términos de la seguridad en las calles? Muchos ciudadanos que están viendo este programa muy seguramente dirán que si estos delincuentes van a salir de las cárceles, las calles van a estar mucho más peligrosas. Pues varias cosas que comentar al respecto. La primera es que, digamos, somos 50 millones de colombianos. Pensar que de 50 millones de colombianos, solo 150.000, que son todos los presos, son los únicos delincuentes que hay, pues es un poco iluso. La realidad es que la cifra de las personas que pueden representar un peligro para la comunidad son más los que están afuera que los que están presos. O sea, de entrada, eso no debe en absoluto ser un motivo de temor, ni mucho menos. Es desafortunado, pero pues es lo que es, y no es aquí, sino en cualquier lugar del mundo. En segundo lugar, si miras varios de los delitos que supuestamente las personas saldrían rápidamente de prisión, pues la mayoría son delitos que no representan un peligro para la comunidad. Y la doctora María del Rosario pues lo explicó de forma perfecta. Estamos hablando de inasistencia alimentaria. Un papá que no le pagó a sus hijos y que pensamos que si está preso sí les va a pagar. Todo lo contrario, que salga, trabaje y mire a ver cómo es que le va a cumplir a sus hijos. Personas condenadas por porte de armas, en muchos casos se trata de finqueros o personas que las tienen para su defensa personal y que se les venció el
salvoconducto. No estamos hablando aquí de bandas criminales, ni mucho menos. En tercer lugar, el fiscal nos cuenta un ejemplo de la persona que está en 80 meses y que se le rebajaría a 40. Corrupto, por ejemplo. Sí, pero es que estamos hablando de una persona, estamos hablando de un policía de tránsito que de pronto recibió para no poner un parte. Ese fue el ejemplo que nos contaron ahí. ¿Un Cualquier político, colombiano. No da, porque ahí ya estarías hablando de unos delitos mucho más graves. O sea, estás hablando de condenas mucho más graves y segundo, de delitos que por ser de corrupción, en el proyecto que nos presenta, por ejemplo, la doctora María del Rosario, no entran. O sea, el ejemplo claramente lo que pretende es generar un espacio que no se va a dar. Si una persona es condenada en cualquier delito a una pena inferior a 48 meses, pues no va preso, que sería el caso que él nos dice. O sea, ni con la rebaja ni sin la rebaja va a ir preso. Yo lo que sostengo es que son formas de generar animadversión a la ciudadanía hacia un proyecto de ley, pues que en última lo que pretende es solucionar una crisis humanitaria. Entonces, a mí lo que me van a decir es que los ladrones van a salir y violadores de niños, pues está claro que no. Lo único que estamos haciendo con este proyecto, creo yo, pues es una situación humanitaria, claro, es un paño de agua tibia, pero pues lo que decía el doctor Arrula es bastante sensato, es personas que hacen pico y placa para dormir, personas que duermen en el parque de Engativá amarrados a un columpio. O sea, por mucho que hayan cometido un delito, no dejan de ser seres humanos y lo que se está es generando un temor hacia un proyecto de ley, pues que no debe generar ese tipo de temores, ni va a haber una salida masiva de delincuentes, ni los delincuentes son todos los que están presos, ni viceversa. Yo creo que es bien intencionado y ojalá más bien abra el debate para eliminar las verdaderas causas del hacinamiento carcelario. Senadora María del Rosario Guerra, ¿qué responder a los sectores que defienden más bien la otra tesis y dicen que la responsabilidad debe centrarse en un fortalecimiento del Estado? Es decir, que el Estado realmente dote unas cárceles que le garanticen a esos presos unas condiciones humanitarias favorables, pero no dejarlos en libertad. Por supuesto que es urgente que haya una política carcelaria que permita unas condiciones humanas para estas personas que están hoy privadas de su libertad, que sean adecuadas, una alimentación, una posibilidad de dormir o de hacer simplemente actividades de resocialización que sean dignas. Y aquí hay que prever que en estos 6 años no ha habido nuevas cárceles ni construidas por el Estado ni en alianzas pública-privada. O sea, hay un problema serio que hay que revisar en materia carcelaria y por supuesto esto nos lleva también a que nuestra fuerza pública, especialmente la policía, tenga una mayor presencia con cámaras de seguridad para mejorar el tema de la inseguridad urbana y nos lleve también para fortalecer a las personas que le puedan delatar a la policía o informar sobre los diferentes hechos que hay delictivos en las ciudades y en las zonas rurales. Pero es que aquí estamos confundiendo temas. El fiscal mezcló varios proyectos de ley en curso. Al menos el proyecto de ley nuestro se relaciona exclusivamente con una reducción de aquellos que están condenados y que han cumplido al menos el 50% de la pena. Hoy, por trabajo o por buen comportamiento, ya eso existe. Eso no es un proyecto de ley que estemos nosotros radicando, ya eso existe en la legislación colombiana. Le corresponde a las comisiones primera de Senado y Cámara y, por supuesto, tendrán que solicitar el concepto a la comisión que evalúa estos temas criminales que se pronuncie sobre el tema, pero creo yo que nosotros no podemos dejar de presentarle al país alternativas no solo ligadas a temas humanitarios, sino también lo que está pasando con la FARC. O sea, aquí no se rasgaron las vestiduras cuando se le dio total impunidad a la FARC, nos las rasgamos cerca de ese grupo de colombianos que votamos por el no y que dijimos no, pero el resto aquí en el Congreso y por fuera que votaron el sí no se rasgaron las vestiduras para darle impunidad a la FARC. ¿Y por qué ahora, cuando va a haber una posibilidad de rebaja hasta de un 20% senadora, para aquellos que han cumplido el 50% de la pena, no se revisa el tema? ¿No se mandaría un mensaje equívoco a la sociedad en este momento específico, en momentos de posconflicto? ¿Un mensaje que dice que el crimen paga entonces? No, si es que aquí no estamos diciendo que el crimen paga, porque aquí la gente va a pagar al menos el 50% y tienen que hacerle una solicitud al juez y el juez sopesar. Por eso la cifra de cuánto van a salir nosotros no la tenemos, porque solamente serán los jueces los que evalúen si ya cumplieron o no el 50% de la pena. Me parece que es rápido decir que ya van a salir aproximadamente 30 a 40 mil personas en los próximos meses. Y otro tema,
¿Por qué pensar que el mensaje va a ser negativo cuando más negativo es que no logren la resocialización en las cárceles? Yo sí creo que el problema es que duren 20 o 30 años en las cárceles y que no se resocialicen. O sea, que aquí no nos podemos ir al extremo, ni que queden libres sin haber cumplido una pena, ni tampoco que estén en la cárcel sin resocializarse. Doctor Jaime Arrula, ¿qué opina usted frente a ese punto en particular? Por un lado está la arista en la cual ha hecho énfasis también el gobierno nacional en ese proyecto de ley, y es que en este momento hay un hacinamiento muy alto en las cárceles de Colombia y esto realmente está afectando la resocialización de los presos. Es decir, las personas que están en la cárcel terminan con un máster en delincuencia, pero no salen resocializados. Pero por el otro lado están las altas cifras de inseguridad en las calles. ¿Cómo solucionar, digamos, esa disyuntiva? Donde por un lado es evidente que hay ese hacinamiento en las cárceles, pero también en las calles los índices de inseguridad son muy altos. Yo creo que la solución hay que buscarla estructuralmente y de una manera integral, no con una coyuntura momentánea y de paso por una visita muy importante que vamos a tener de su santidad el Papa. Yo creo que el problema de la política carcelaria hay que empezar por replantear todo lo que tiene que ver con ella. Yo creo que el IMPEC definitivamente no está administrando bien las cárceles colombianas. En otros países ha pasado lo mismo y han sacado eso a concesiones privadas o han hecho mil cosas, pero algo hay que hacer. No podemos seguir teniendo una población carcelaria en las condiciones en que la tenemos en Colombia. Eso es aberrante. Si lo que hay que hacer es una política adecuada, yo creo que estas leyes coyunturales pueden ser o no pueden ser. Yo no me atrevería a decir que eso está malo. Habrá muchos delitos que no se justifica que estén los delincuentes en la cárcel, sino mejor con medios magnéticos, con controles, con fianzas, con cauciones. Pero habrá otros que definitivamente hay que dejarlo en la cárcel, porque afuera son un peligro. Eso es lo que llamo una política criminal adecuada. Yo creo que lo que se haga tiene que obedecer es a una política criminal adecuada, no al hecho coyuntural de la venida del Papa, y mucho menos decir que el problema para el hacinamiento carcelario es desocupar las cárceles, porque eso sí sería el peor de los escenarios. Es bien cierto que en ocasiones anteriores hubo leyes similares, sí, pero en una constitución que era otra. Hoy la constitución es diferente y nos tenemos que adecuar a ella. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario, y también, por supuesto, con Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. La despido, senadora. Sé que solo nos puede acompañar en esta primera parte del programa. Sé que está en el Congreso en este momento cumpliendo con su labor legislativa. Le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Me excuso, pero estamos en plenaria en un debate sobre pobreza y tengo previsto intervenir. Mil gracias. Un saludo a los televidentes y a los compañeros del panel. Mil gracias a usted por estar con nosotros. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa. En la noche estaremos leyendo algunas de las opiniones a la pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de que sean rebajadas las penas de condenados por delitos como una respuesta al hacinamiento, a la crisis humanitaria que viven miles de presos en las cárceles, en las prisiones de Colombia? Sus opiniones en las cuentas de Twitter del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.